Muy bien. Genial. ¿Cómo estáis, gente? Bienvenidos una semana más a los streams de Neutral. Esta vez estamos de vuelta en Nueva York. Estoy, básicamente. Por eso está el amigo Cactus por ahí atrás. Ya saldremos de casa, no os preocupéis, que claro, digo, estoy de vuelta a Nueva York, pero en realidad solo veis el puñetero Cactus en mi cara, que ya sé que no es el Empire State, ¿no? O el Chrysler Building, pero todo en su debido momento. Jet lag, pues no, la verdad es que no, porque siempre lo hago muy bien. Normalmente los aviones que vienen de Españita, llegan a las 2, 3, 4 de la tarde. Entonces lo único que hay que hacer es aprovechar y llegar hasta el final, ¿no? Yo me acosté a las 12 de la noche, no hice siesta y ya te adaptas al día. Entonces ya me he levantado esta mañana a las 7 y pico y ya estoy al ritmo neoyorquino. Así que nada de jet lag. Tío, estoy flipando mucho, muy flipando, con una TikToker que se llama Gaby Hanna, que yo no la conocía, pero bueno, tiene como 7,5 millones de seguidores en TikTok. Se está liando bastante parda porque no para de subir TikToks y dan bastante mal rollo. Bastante mal rollo. Lo digo porque... Pues, no, tampoco sé si debería hablar de esto, porque es que... O sea, da miedo de verdad, rollo de que puede hacer algo peligroso. Consigo misma, digo. Pero bueno, no sé si las autoridades podrán hacer algo al respecto, porque es que cuando veáis los vídeos estaréis de acuerdo conmigo. Se llama Gaby Hanna. Además está respondiéndole como de muy malas... No, de muy malas maneras no, pero de maneras muy extrañas a sus seguidores que están preocupados por ella. Se ve que ayer las autoridades se acercaron a su casa para intentar... Bueno, para responder un poco a las preocupaciones que habían mostrado sus seguidores. Pero... no parece que hayan hecho nada al respecto. Así que, bueno, ya cuando lo veáis me decís qué pensáis, pero por ahora, como digo, pinta un poco raro. Anyway, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a estar hablando de Trump y de la guerra en Ucrania. La semana pasada, Gaby Hanna se escribe Gabbie Hanna. Gabbie espacio Hanna, Hanna. Anyway, ya me contaréis luego. Es que voy a poner el último TikTok de ella para que os hagáis una idea. Yo he estado viendo como... Nada, pues yo qué sé, habría visto como... 20. ¿Te has escuchado? The other thing that we have now that they didn't have back then is y'all don't get to No, literally... este es el que me ha... I'm sorry, sweetie. I'm gonna keep reminding Bueno, le dice... se ve que antes se ha definido a sí misma como mujer de color, que en Estados Unidos se utiliza para hablar de personas latinas o afroamericanos o gente que viene de una minoría étnica, ¿no? Al menos en el contexto estadounidense. Entonces, alguien le ha dicho... mujer de color, hola, ¿qué está pasando? I'm sorry, sweetie. I'm gonna keep reminding you that I'm Middle Eastern. And I have always been Middle Eastern. But for some reason, isn't it so weird that the world insists on seeing me as white? Because if I was a woman of color, as I am, thank you, Jesus, you might have to fucking repent for the way you mistreated us. You know what I mean? I get it. The good news is, we forgive you. I'm sorry. No big. I feel like pie. Es todo así, ¿eh? Shoot the shot. I'm coming in. El tema es que cada uno de estos vídeos los está publicando cada 2 minutos. Gabrielle. Overwhelmed him. The officers allowed me to do... What? Bueno, ayer es que por lo visto había un tío que estaba en su casa, que ella decía que era un tío que se había colado en su casa. So, I don't love it. I don't love having brown eyes. Daddy? Oh, just in the nick of fucking time, huh? By the way, Nick, I know you know who I
un tío que this all supuestamente that? se ha colado en su casa. Why did you lie to me? That's for my acne, you dumb cunt. Get the fuck out of my house, now. Now. Now! By the way, Nick. Bueno, que... No sé, tío. Es que o sea, me entraba al cuerpo, ¿sabes? Porque parece que estamos viendo en directo como una persona a nivel de salud mental degenera compartiendo un montón de vídeos en su cuenta de TikTok. Que además, 7,5 millones de seguidores. Y este vídeo, este último, yo creo que está publicado hace como menos de 20 minutos y tiene ya 280.000 visualizaciones. Porque es que hay muchísima gente pendiente de lo que está pasando con ella. Y los comentarios se ven, o sea, todo el mundo está diciendo, por favor, déjate ayudar, llama a tu familia y demás historias. Anyway, pero ese es un tema que no teníamos que hablar hoy. Como decía, íbamos a hablar de Trump y de la guerra en Ucrania. La guerra de Ucrania no hablamos la semana pasada porque estábamos con el tema pendiente de... O sea, teníamos otros temas de los que hablar y priorizar. Pero antes de pasar, otra vez, me voy a salir por la tangente, pero quería enseñaros este vídeo que hemos visto antes en Twitter, que si no habéis visto Twitter hoy, pues os lo enseño para que flipéis un poco. Pero esto es de un oficial de policía, un agente de policía en Florida, que ha dimitido de su puesto después de que ocurriera esto que vais a ver. Para tener un poco de contexto, el policía estaba en su coche, intenta hacer una parada de tráfico a una mujer que va con sus 3 hijos en el coche, entonces ella no quiere parar en medio de la carretera y se espera hasta llegar a un lugar en el que haya luz, ¿no? Que según dice ella es como 1 milla, ¿no? En torno a casi 2 kilómetros después de que el policía intentara pararla enseñándole las luces. Según cuenta ella también en el vídeo, lo digo para los que lo entendáis previamente cuando veáis que ella cómo se expresa, ella lo que dice es que puso las luces intermitentes cuando el policía le avisa, ¿sabes? Como intentando enviarle una señal, oye, estoy al tanto de que quieres pararme, pero vamos un poquito más para adelante. Y ella explica, bueno, luego os digo lo que explica ella, ¿vale? Pero vamos a... Perdón. Esto es el policía ya apuntando con su arma a la mujer que está dentro con el coche con sus 3 hijos, ¿vale? A ver un momento. Vale. You make any movement, tell me your license think you're gonna make. I ain't worried. I got my gun. Le dice que como haga un movimiento será el último movimiento que va a hacer. We're all good here. Step out. Okay. Go ahead, take it off. Take it off, try something. Step out. Who else is in the vehicle? Okay. Fijaos que aquí se ve como ella está intentando explicarse, no está haciendo nada con las manos. Your excuse means nothing to me right now. I don't like. Bueno, le dice que ella no ha parado en medio de la nada porque su marido le dijo que no lo hiciera. Ah, eco, voy un momento, perdón. ¿Cómo lo puedo hacer para el eco? Dadme un segundo. That good. Good. ¿Ahora mejor? Cool. Awesome. You want to turn around for me? Yeah, awesome. All right. Yes, sir. 10-year-old Okay. and my 1-year-old. Cool. She was just. I've never been pulled over before. You don't know how traffic stop works? You don't know that a vehicle's behind you with license signs for a mile. You're not going to move over? Are you lying? Ah, lo dice él, lo de que es en torno a 1 milla. Ella le dice ahora que está embarazada de 4 meses. I'm 4 months pregnant. Okay. I was only not because it's dark out and I have 3 kids with me. I'm pregnant and I did not want them to feel uncomfortable. Cool. That's why I put my hazard lights on. And then Ahí all es donde that dice is que shady. pone las luces de emergencia, ¿no? Why I'm doing what I'm doing right now. I'm just telling you why. Cause I don't care about why. Just shut up. yes, sir. About the why. Yes, sir. Don't care about the why. Bueno, bastante fuerte. O sea, que tengas que ser apuntado con una pistola. Con una pistola. Qué maldita necesidad hay de sacar la pistola. Y más todavía cuando ella dice que hay 3 niños dentro. Que es una mujer embarazada, además. La haces salir, la detienes sin escuchar o prestar atención a lo que te está intentando explicar. Es una locura, tío. En este país, de verdad, que es una barbaridad. En fin, pero yendo al tema que os estaba comentando antes,
A ver un momento. Bueno, de lo que quería hablar hoy un poco en profundidad era acerca de los diferentes... A ver un momento, ¿dónde está esto? Aquí. De los diferentes frentes legales de Trump, porque a lo largo de estos últimos días hemos escuchado leído bastantes titulares de lo que está pasando con ese registro tan polémico en Mar-a-Lago, en el resort de Donald Trump. Y, a ver, voy a intentar explicar un poco qué es lo que ha ocurrido para que la gente sepa seguir mejor los titulares que van a salir a lo largo de los próximos días o de las próximas semanas. Entonces, el Departamento de Justicia, que es un brazo del gobierno federal, aunque tiene cierta independencia con respecto a la Casa Blanca, ¿no? Es verdad que Biden nominó al fiscal general, en este caso Merrick Garland, y que luego el Senado, de mayoría demócrata, se encargó de confirmar su puesto. Pero aún así el Departamento de Justicia, sobre todo desde la era del Watergate, pues tiene cierta independencia, como digo, con respecto al Ejecutivo estadounidense, en este caso liderado por Joe Biden. Bueno, pues Merrick Garland, al frente del Departamento de Justicia, ya confirmó que autorizó él personalmente el registro de Mar-a-Lago. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver, y después de las filtraciones y de las noticias que se han ido publicando a lo largo de estas últimas 2 semanas, el registro se produjo el pasado 8 de agosto, lo que hemos ido conociendo era que Archivos Nacionales, que es como la agencia federal que se encarga de llevar un recuento, un registro, una supervisión de los archivos que genera el gobierno federal, el gobierno estadounidense en general, pero sí, el gobierno federal, pues lo que decían era que intentaron solicitar a Trump que devolviera una serie de materiales que pertenecen al gobierno y que él se llevó después de que terminara su presidencia. El argumento por parte de Trump es que los documentos o los materiales que se llevó de la Casa Blanca después del término de su mandato le pertenecían porque sí, y porque él había desclasificado esos materiales después de, o justo antes de terminar su presidencia, ¿no? Porque parte de esos materiales incautados y devueltos a Archivos Nacionales o al Departamento de Justicia estaban clasificados, y ahora ahondaremos en eso. Pero el asunto es que a lo largo de estas semanas, como digo, se han publicado diferentes emails y artículos que hablaban acerca de cómo se produjo un toma y daca entre Archivos Nacionales, el Departamento de Justicia y luego Trump y su equipo de abogados. En ese toma y daca lo que ocurrió es que le pidieron que devolviera esos materiales, ¿no? Entonces, el pasado enero, Archivos Nacionales recuperó parte de esos archivos. En junio, Trump dio más de esos documentos, de esos materiales, y luego finalmente, cuando todavía Trump se había quedado en Mar-a-Lago parte de esos materiales que le habían pedido desde Archivos Nacionales que tenía que devolver, pues ahí es cuando se produce ese registro sin precedentes que fue llevado a cabo por el FBI después de recibir la autorización de un juez, ¿vale? Porque un registro de estas características no la puede llevar a cabo el FBI de forma unilateral. Tiene que pedir permiso a un juez. Cuando le piden el permiso al juez, tienen que demostrar que tienen causa probable de que van a encontrar de que se ha cometido algo que demuestre que se ha cometido un crimen, ¿no? Entonces tienen que tener pruebas o chivatazo, tienen que tener declaraciones de testigos de, oye, si ahora mismo incautáis todos estos documentos, todos estos materiales, vais a ver, si lleváis a cabo este registro, que se ha cometido un crimen. ¿Cuál es ese crimen? Es la gran incógnita de todo este asunto. Lo que hemos sabido después del 8 de agosto, a través de diferentes publicaciones o filtraciones, es que a Trump se le está investigando por varios motivos diferentes. Esto principalmente después de que el Departamento de Justicia, pidiera a un juez hacer pública la orden de registro. En la orden de registro hay 2 documentos que nos interesan. Uno es la orden de registro como tal y luego es el affidavit, ¿no? La declaración jurada. Que eso es ese segundo, ¿vale? O sea, por un lado, como digo, la orden de registro que dice, vale, esta orden de registro se lleva a cabo porque está siendo investigado usted, tal. O sea, que esa orden de registro también la han recibido Trump y sus abogados. Y esa orden de registro es la que decían que estaban investigando a Trump por llevarse materiales del gobierno que no le pertenecen de forma ilegal, incluidos materiales clasificados que no pueden ser observados, leídos fuera de localizaciones seguras, y luego también la ley de espionaje, ¿vale? Que eso pues puede ser por el contenido que tienen algunos de esos documentos confidenciales, top secret, lo que sea, y luego también investigación por obstrucción de la justicia, que eso no sabemos si tiene que ver específicamente con el hecho de haber mantenido estos materiales bajo su poder o
si tiene que ver con otras investigaciones en paralelo que está llevando a cabo el Departamento de Justicia, una de las cuales sabemos que es el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, porque el Departamento de Justicia está investigando el papel de Trump, no solo en el asalto, sino en los prolegómenos también, en todas esas tramas para intentar revertir los resultados electorales de las elecciones de 2020 ganadas por Joe Biden de forma legítima, y que Trump y sus aliados, algunos de ellos por lo menos, defendieron durante muchísimo tiempo que se había producido un fraude electoral a gran escala, que Trump había ganado realmente, que Biden había perdido, y todo aquello de los falsos electores que ya contamos en su momento, ¿no? Esta idea de proponer unos falsos electores que representarían a Trump o votarían por Trump desde estados que había perdido, como Georgia, Michigan, Pensilvania, Arizona y demás historias. Bueno, pues, como digo, no sabemos específicamente por qué están investigando a Trump, al menos en el contexto de esta orden de registro de Mar-a-Lago, por obstrucción de la justicia, pero lo que sí sabemos es que esa es una de las razones por las cuales entraron. Pero ese es el documento de la orden de registro que, como digo, también tuvieron acceso Trump y sus abogados. Podían haberla filtrado ellos, de hecho. Pero el segundo documento importante es esa declaración jurada, el affidavit, que es el documento que presentaron desde el FBI o desde el Departamento de Justicia al juez que autorizó ese registro, esa orden de registro. ¿Y por qué es importante el affidavit, esa declaración jurada? Bueno, pues porque ahí vendría especificada la causa probable de que se ha cometido un crimen y de que al llevar a cabo este registro se demostraría que se ha podido cometer un crimen. ¿Ok? Entonces, es un documento de vital importancia que nos interesa mazo, ¿no? Como, pues, público, evidentemente todavía más a los ciudadanos estadounidenses, pero el asunto es que el Departamento de Justicia no quiere mostrar esa declaración jurada, porque si se filtrara, o sea, se viera al completo, vendrían muchísimas menciones a información que han podido obtener a través de testigos que son cercanos a Trump y que no quieren que se desvele su origen, ¿no? Que no quieren saber que ellos han sido los que han compartido esta información con el Departamento de Justicia o con el FBI. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Departamento de Justicia ha dicho, no lo vamos a hacer público. Bueno, pues aquí es cuando entra un juez, ¿vale? En juego un juez, que es este de aquí. Ahora lo encontraremos. ¿Dónde estás? Este. Bruce E. Reinhardt. Este tío es importante porque lo que ha dicho, este es un juez federal, ha dicho que el Departamento de Justicia tiene que hacer pública esa declaración jurada, pero que está dispuesto a aceptar que ¿cómo se dice? Se blaqueen, se oculten, ¿vale? Partes, extractos de esa declaración jurada para proteger a los testigos, ¿no? Quiénes son las fuentes originarias de toda esta información y de la razón por la cual se ha llevado a cabo este registro, por qué creen que se ha podido cometer un crimen. Entonces, claro, la publicación de este documento, ¿no? De esta declaración jurada, es bastante probable que si finalmente se hace pública, pues veremos un montón de subrayado negro que no nos dará la información necesaria para sacar conclusiones definitivas de por qué tenían información clave para llevar a cabo este registro. Entonces, es posible que esto lo conozcamos dentro de unos días o dentro de unas semanas, pero lo que ya sabemos es que el Departamento de Justicia ya le ha dado al juez la versión redactada, es decir, la versión con extractos de ellos ocultos, para ver si el juez pues finalmente autoriza su publicación o no. Es posible que sí que lo autorice porque esa es su predisposición, pero como digo, puede que al final lo único que obtengamos es una información súper escueta, ¿vale? Muy general, incluso quizá no llegamos a concluir nada, lo cual no sé si es positivo o negativo, porque aquí cada bando va a sacar las conclusiones que le salga del pito. Es decir, de un lado dirán, bueno, esto no justifica que llevaron a cabo la orden de registro, necesitamos conocer más información, el Departamento de Justicia está siendo súper opaco, esto es una caza de brujas, Joe Biden ha ordenado esto porque quiere ir en contra de su probable principal rival político en 2024 y demás historias. Mientras que desde el otro bando dirán, aquí probablemente lo que esto demuestra es que Trump ha cometido este y este otro crimen y que estaba completamente justificado el Departamento de Justicia para llevar a cabo ese registro. Entonces, como digo, creo que va a ser muy problemático la publicación de este affidavit, pero es donde está el panorama, o sea, donde está el capítulo de esta historia en estos momentos. Lo que sí parece claro es que esto es solo una parte de la historia. ¿Y por qué digo esto? Porque al mismo tiempo están llevándose a cabo el resto de investigaciones
contra Trump por posibles crímenes que ha cometido. Y eso tiene que ver tanto con la investigación del Departamento de Justicia sobre el asalto al Capitolio y las tramas y las estrategias previas para revertir los resultados electorales. Por supuesto, esta investigación. Luego tenemos la investigación del condado de Fulton en Georgia, que está investigando las iniciativas de Trump para revertir los resultados electorales de Georgia concretamente. Y luego tenemos las dos investigaciones, una de corte civil y una de corte criminal, en el estado de Nueva York, una en el distrito de Manhattan, la Fiscalía General liderada por el fiscal Bragg en el distrito de Manhattan, y luego la Fiscalía General liderada por Letitia James, una demócrata, que también pues quiere llegar al fondo del asunto sobre si la Trump Organization, con Trump al frente, llevó a cabo fraude fiscal a la hora pues de tomar el pelo a diferentes grupos, ya sea entidades, ya sean aseguradoras, ya sean bancos para pedir préstamos, aseguradoras por supuesto para tener seguros, o luego al fisco simplemente para ahorrarse dinero a la hora de pagar impuestos. Esto es algo que ya conocemos porque la semana pasada Allen Weissenberg, o como demonios se llame, que es el que ha sido durante muchos años consejero financiero de la Trump Organization, se declaró culpable por una trama de fraude fiscal por la cual se habían hecho a sí mismos, él y varios ejecutivos de la Trump Organization, regalos para poder evitar impuestos. Es decir, en vez de subirse el salario, lo cual habría implicado una mayor renta y por tanto un mayor porcentaje o un mayor ¿cómo se dice?, pago de impuestos, pues lo que hicieron es hacerse regalos, ¿no? Un Mercedes, los estudios de sus hijos, una casa, creo que era en Manhattan y demás historias. Entonces, ya sabemos que se han cometido crímenes, al menos fraude fiscal, dentro de la Trump Organization. Lo que necesitamos saber próximamente es si Trump también estaba implicado de alguna forma en toda esta movida. ¿Por qué me parece problemático lo que está ocurriendo ahora en este término de la investigación sobre el hecho de que Trump conservara estos materiales? Por cierto, materiales que no son ninguna tontería. Se ha filtrado esta semana que Trump tenía bajo su posesión más de 700 páginas de materiales del gobierno, muchos de ellos material clasificado a diferentes niveles. Porque había algunos que eran top secret, otros que eran como sobre los procesos de recolección de inteligencia pues en este caso de las agencias de inteligencia estadounidenses, ¿no? Si tú conoces los procesos del gobierno estadounidense para sacar información en sus diferentes idilios internacionales, pues ahí eso puede poner en riesgo tanto esos mismos procesos como la seguridad de espías que estén llevándolos a cabo, ¿no? Entonces esto a muchas luces es súper problemático, pero aquí la duda que surge siempre es, ¿pero por qué Trump querría esos documentos? ¿Para qué? ¿Para qué? A mí me cuesta mucho creer que haya como una mala fe, ¿no? Que haya una intención realmente mala, ¿no? O como dañina en este asunto. O sea, me cuadra por un lado que Trump se quedara esos documentos o esos materiales, pues para tenerlos para la posteridad, ¿no? La carta de Kim Jong-un, yo qué sé, pues correspondencia que se ha podido enviar con otros líderes mundiales. Lo que me puede preocupar un poquito más es si algunos de esos materiales que se ha quedado son materiales que luego quería utilizar para su propio beneficio político. Y con esto me refiero a, por ejemplo, se decía que, bueno, esto no está confirmado, pero se decía que había unos documentos que hablaban sobre, ¿cómo era?, líderes mundiales, ¿no? Se decía, por ejemplo, que un documento concretamente tenía información acerca de una relación extramatrimonial de un líder del G7 y esto desató un montón de especulación en redes sociales acerca de quién era de verdad, ¿no? Pero bueno, o sea, eso como usar posiblemente en el futuro para chantaje, por ejemplo, ¿vale? Pero esto, como digo, no está nada confirmado, ¿eh? Lo que digo es la razón por la que podría tener algunos de estos documentos. Yo eso lo descarto, eso me parece muy, muy, muy especulativo, donde ya sí que me parece que entra un poco más dentro de lo real, y no sé si estáis de acuerdo aquí conmigo, es que si hay algunos documentos que hablan de esa forma de recolección de inteligencia por parte del gobierno estadounidense, ¿es posible, creéis, que Trump quisiera usar algunos de estos documentos para demostrar el funcionamiento del Estado profundo y alegar que dentro del gobierno estadounidense han luchado contra él y que en realidad hay unos procesos muy turbios que tienen lugar dentro del gobierno estadounidense y que él es el único paladín que puede cambiarlo? ¿Entendéis lo que os quiero decir? O sea, como coger estos documentos y usarlos fuera de contexto para poder
pues defender sus diferentes teorías de la conspiración acerca de qué es lo que está ocurriendo realmente dentro del gobierno estadounidense y cómo él se ha visto perjudicado por todas esas fuerzas. A mí es lo máximo que estaría dispuesto a comprar la razón por la cual Trump se quedó con algunos de estos materiales. O sea, por un lado estoy prácticamente seguro que mucho de ello es memorabilia, es decir, quedárselo simplemente porque son buenos recuerdos de su tiempo en la presidencia, y además es que me pega mazo que Trump sea una de esas personas, pero claro, los materiales más confidenciales y tal, que no tienen tanto sentido, al menos no están justificados desde un punto de vista más de quiero quedarme unos recuerdos para ponerlos en la puñetera nevera como imanes, ahí es donde me encajaría más algo de esas características, ¿no? No sé vosotros si tenéis alguna teoría al respecto, si os ha ocurrido alguna movida por la cual creéis que Trump se ha quedado estos documentos, pero me gustaría mucho saberla, así que no dejéis de compartirlo en el chat, que os veo muy poco activos hoy, ¿eh? Muy poco activos, y me gusta saber teorías que tengáis. De nuevo, esto último que hemos comentado en los últimos 5 minutos se presta más a la especulación, no es tanto como información confirmada que tengamos, pero sí me parece importante, ¿no?, como sacar a colación que esto suena todo como muy malo, pero yo quiero saber la razón real por la que tenía Trump estos documentos, porque puede ser indicio de simplemente una imprudencia o el empeño de un expresidente en quedarse estos documentos que no le pertenecen, ¿vale? Pero que no entra dentro de una gravedad mayúscula, aunque sí que es verdad que, pues, tío, que no estás por encima de la ley. Si te dicen que devuelvas los documentos, los devuelves, ¿no? Pero si queremos saltar a lo otro, antes de sacar conclusiones demasiado precipitadas, me parece que es importante imaginar algunos de los escenarios para que no se vaya todo de madre, ¿no? Porque caeríamos un poco en los errores que se cometieron durante el Russiagate, ¿no? Que esta especulación que hubo también en su momento sobre los posibles vínculos entre la campaña de Trump y el gobierno ruso, y de si hubo una coordinación para poder ganar las elecciones de 2016. O sea, es cierto que hubo contactos entre miembros de la campaña de Trump y el gobierno ruso, y en cierta manera la campaña de Trump se benefició de la incursión rusa en las elecciones de 2016. Ahora, el salto importante que no se debe pegar porque no se ha demostrado jamás es que hubiera una coordinación directa. Otra cosa es que de alguna forma, tanto en la campaña de Trump como desde el gobierno ruso, buscaran esa colaboración o buscaran que, pues, los de Trump, que nos ayuden un poco los rusos, ¿no? Porque si publican lo de ¿cómo era? La información que querían publicar. O sea, publicar información sobre Hillary Clinton, pues de puta madre, ¿no? Como lo que pasa con Wikileaks, pero bueno, ahí no hay una vinculación directa entre el gobierno ruso y Wikileaks, hay cada uno que saque las conclusiones que quiera sobre si Julian Assange las tiene o no. Ahí, como digo, es meterse otra vez en la pura especulación, y yo ahí no estoy de acuerdo. Pero, lo dicho, o sea, lo que me parece importante es plantear escenarios para que no vayamos a la teoría conspiranoica como ocurrió en su momento con el Russiagate. Dice Juancho bien, a lo mejor eran documentos que le servían para sus negocios de alguna forma. Pero entonces, ¿por qué no haces fotos y ya está? Si es pura información que tú puedes aprovechar, no hace falta que te lo quedes. O sea, la razón por la que creo que te lo puedes quedar es porque puedes demostrar que esos documentos están bajo tu posesión. Y los puedes mostrar. Estos son documentos reales. Sin embargo, si es información sin más, que la puedes consumir y la puedes usar a tu favor, no hace falta que tengas los documentos reales bajo tu posesión. ¿Entiendes? Por eso tengo yo esa teoría. Celoran dice documentos para intentar joder a los que le traicionaron. Eso también es algo que me cuadraría, efectivamente. Dice Charlie Matt, sabiendo todo lo que sabemos ya del expresidente, buenas intenciones no podremos atribuir a los motivos por los que se ha llevado cajas de documentos a Mar-a-Lago. O sea, ya, pero tampoco Trump no se ha dejado caer nunca que esté dispuesto a colaborar con un país extranjero para cargarse Estados Unidos o algo así, que he visto alguna persona sugerir en Twitter. Eso, evidentemente la gente que está más pirada desde que empezó el trumpismo, ¿no? Todos estos que están dispuestos a hacer hilos de Twitter de 200 tweets para armar sus teorías de la conspiración acerca de la colaboración con Rusia, ¿no? Pero en cualquier caso, o sea, por un lado no quiero ser demasiado ingenuo o naif con este tema, pero tampoco quiero pecar de especular más de la cuenta. Así que, bueno, eso es lo que refiere a lo de Trump. A ver. Bueno, este es como un detallito que no he comentado, pero que también es importante, que Archivos Nacionales llevaba pidiendo la devolución de estos materiales que se había llevado Trump después del fin de su presidencia desde el año 2021. Esto, si no me equivoco, creo que es desde junio de 2021.
A ver. En mayo de 2021. O sea, atentos. Y por entonces, no solo eso, sino que los abogados... ¿Esto por qué no va ahora? Ahora. A ver... Ay. Es que creo que había un momento en el que... Bueno, había otro momento en el que uno de los abogados de Trump confirmaba oye, sí, que es verdad que los documentos los tenemos nosotros, los materiales los tiene Trump, que ya los devolveremos. O sea, una forma de admitir que efectivamente el presidente había hecho algo que estaba fuera de la legalidad y que ya lo resolverían. Lo que pasa es que no lo han resuelto en todos estos meses. Bueno, más de un año ha pasado ya desde entonces. A lo mejor quería pasarle los documentos a QAnon para desatar el Kraken ya de una vez. Eso es una posibilidad, Juancho, bien, efectivamente. Trump ha demandado al gobierno de Estados Unidos y la demanda la ha presentado en un juzgado cuya jueza. Sí, Charlie Matt, eso es cierto, ¿vale? A ver, lo que está contando Charlie Matt es que Trump ha presentado una moción para pedir que un tercero, ¿vale? Un llamado maestro especial, analice cuáles son los documentos incautados y por qué tanto barullo al respecto, ¿no? Es decir, esto sería el maestro especial que están proponiendo los abogados de Trump, que tenga acceso a los documentos o los materiales incautados y diga, bueno, pues esto es esto y esto y esto, y tampoco es tan grave. Por ejemplo, eso parece que es lo que pretende Trump. El asunto es que la moción presentada por Trump a una jueza de distrito, es decir, una jueza federal, está el Tribunal Supremo, los tribunales de apelaciones y luego los tribunales de distrito, ¿no? Entonces los tribunales de distrito, en este caso en el sur de Florida, pues una jueza que fue puesta ahí por Trump vio la moción de los abogados de Trump y dijo, ¿qué me estáis intentando pedir aquí? No tiene ningún sentido. Esto no tiene sentido, tampoco tiene sentido lo que estáis proponiendo porque no lo tenéis justificado. Entonces les ha devuelto esa moción a los abogados de Trump y les ha dicho, volved el viernes con una mejor justificación legal para pedirme lo que me estáis pidiendo en este documento porque no tiene ningún puto sentido. Entonces, o sea... Es una tontería, es una nueva locura dentro de las iniciativas legales de Trump y sus aliados, porque ya vimos lo mismo con los prolegómenos del asalto Capitolio, ¿no? Con todas esas demandas que se presentaron sobre el supuesto fraude electoral a gran escala, que no había pruebas, no había forma de demostrarlo. O sea, los abogados de Trump, o al menos los abogados locos, ¿no? Rudy Giuliani y compañía, todos los juicios que hubo en ese momento sobre el alegado fraude electoral, no ganaron ninguno. Ninguno. O sea, en ninguno se estimó que estuvieran ni siquiera cerca de la realidad. El único juicio que ganaron ni siquiera tenía que ver con el fraude electoral. Tenía que ver con si se contaban o no se contaban unos votos que habían llegado más tarde del día de las elecciones que no estaban bien firmados o no sé qué leches. O sea, una tontería. Creo que además que eran unos pocos cientos o pocos miles de votos, pero era muy poco, poquísimo. Y al final es que no se habían ni contado, o sea, no eran ni parte del recuento final. O sea, una cosa absurda. De las decenas de juicios, como digo, que se llevaron a cabo. Así que esto es un nuevo capítulo más de esta fatídica historia del curso legal de las iniciativas de Trump. Así que, res. ¿La demanda de Trump es seria o es de ese equipo legal tururú? Bueno, ya respondida. De todas maneras, allí al menos te enteras de que se han llevado algo. En Españita ni lo sabríamos. Good point. Good point. Lo que pasa es que, en España sí que nos enteramos, ¿no? De que al final están usando Pegasus contra ellos mismos o contra otros, ¿no? Como ha pasado en estos últimos meses. Bien, pues eso es lo que respecta a Trump. Vamos a pasar a lo del tema ucraniano. A ver, un segundo, ¿eh? A ver... Es que he leído un artículo muy bueno y quiero abrírmelo aquí porque había una parte que me ha molado bastante. Bueno, la guerra en Ucrania ahora mismo está en un punto bastante tranquilo. O sea, se siguen llevando a cabo escaramuzas, tanto por parte de los ucranianos como de los rusos. Ahora veremos en el mapa un poco más en profundidad dónde se están produciendo esas escaramuzas. Pero lo que está claro es que estamos ya en una fase de la guerra en la que no hay grandes movimientos de tropas como los que se vieron, por supuesto, en febrero, marzo y luego hasta mediados finales de junio más o menos, me parece que es cuando los rusos tomaron por fin las ciudades de Severodonetsk y Lysychansk, ¿no? Entonces, lo que ha pasado ahora en estos últimos 2 días o incluso últimas 24 horas, tenemos
dos noticias importantes que nos llegan desde Rusia. Una es que el ministro de Defensa ruso, Shoigu, ¿no? Se dice Shoigu, ha dicho que están en una especie de pausa operacional los rusos, un poco para justificar los mínimos avances de las fuerzas rusas en los últimos días o incluso en las últimas semanas. O sea, cabe pensar, y esto es una comparación del Instituto del Estudio de la Guerra, el Institute of the Understanding of War, que decían que, o sea, Rusia, desde su punto álgido de conquista a mediados de marzo, cuando tenían un montón de tropas en el norte de Kiev, ahí por Chernóbil, bajando hacia la capital, luego en el noreste por Chernihiv, por Sumy, luego en Kharkiv, en Kharkov, en toda la provincia de Kherson, llegando hasta Mykolaiv. O sea, cuando era súper extenso su poder, lo que han perdido desde mediados de marzo hasta ahora es más o menos el tamaño de Dinamarca. Bastante grande. Lo que han ganado de territorio desde mediados de junio, en los últimos como 2 meses, el tamaño de Andorra. O sea, seamos conscientes de que las ambiciones de Rusia al principio del conflicto eran mucho mayores de lo que son ahora. Y de que dentro de las ambiciones estratégicas que tiene Rusia ahora, solo han conseguido tomar territorio equiparable al tamaño del país Andorra. Que evidentemente es muy pequeñito. Muchas pistas de esquí. Eso es verdad, muchas pistas de esquí. Así que, como digo, o sea, las declaraciones del ministro de Defensa ruso es un poco en línea con lo que está ocurriendo en el terreno, que es que el ejército ruso no es capaz de avanzar. Llevan estrellándose contra las ciudades de Soledar y de Bakhmut en la región de Donetsk desde hace semanas. No son capaces de avanzar. Los ucranianos están resistiendo como jabatos. Es verdad que no estamos viendo la clase de ofensiva que vimos en su momento con Lysychansk y con Severodonetsk, porque en ese caso era una cantidad de ataques de artillería y de avances de tropas increíble, ingente, ¿no? Una ingente cantidad de tropas que también estaban siendo prácticamente sacrificadas. Tanto el bando ruso como el ucraniano estaban perdiendo muchísimas unidades, unos defendiendo y los otros atacando. No estamos en esa fase de la guerra más. De hecho, lo que está ocurriendo en este caso es que gran parte de las tropas rusas que estaban combatiendo en el frente del Donbass, en este caso en Luhansk y Donetsk, se han movido y ahora las tenemos en Kherson, ¿no? Que ahora lo veremos también en el mapa. Todo esto lo cuento porque me parece importante resaltar que hemos como pasado a una nueva fase del conflicto en la que no vamos a ver la misma cantidad de titulares ni la misma cantidad de vídeos de equipo destruido, de mapas en los que van cambiando de posesión ciudades o aldeas, sino que en cambio lo que vamos a ver es más ataques a la retaguardia, más ataques a las líneas de comunicación o de distribución de refuerzos y demás historias. Entonces, lo que yo os quería comentar es un artículo que he leído por parte de Lawrence Friedman, que es un analista, estudiante de todos estos asuntos de la guerra y demás, británico, que contaba un poco por qué, ¿cómo es la palabra? A ver un momento. Sí, que estamos en una guerra de desgaste en estos momentos, ¿no? Y él lo que hace es mencionar una serie de razones sí, algunos de los factores que están entrando en juego en estos momentos. Voy a leer algunos, ¿vale? Así por encima, para que os hagáis una idea. Dice, Ucrania está luchando por su soberanía e integridad territorial, es decir, la moral está de su parte porque están defendiendo su propia democracia, y sin embargo Rusia no lo está. Sino que Rusia lo que ha hecho es presentar la guerra como un lugar para tomar una posición en contra de sus enemigos, tanto los locales como aquellos que están más lejos, incluida la OTAN. No solo eso, sino que aparte tiene teorías cambiantes de por qué está llevando a cabo esta guerra, lo cual no es solo una rayada a nivel de tropas, sino también a nivel poblacional, porque en Rusia, pues es verdad que la propaganda rusa está muy bien controlada en Rusia, pero conforme esto vaya avanzando, conforme sigan muriendo tropas, pues las justificaciones van a tener que tener sentido, y como se pierda un poco la coherencia, ahí es cuando Rusia puede entrar en un problema. También es cierto, y esto cabe decirlo, que a lo largo de todos estos meses no ha habido una caída notable ni de la economía rusa, ni de la credibilidad que puede tener el gobierno de Putin, ¿no? Entonces, en ese caso parece todavía difícil que vayamos a ver un cambio de paradigma. Luego dice Lawrence Friedman, Rusia es un país mucho más grande que ha estado construyendo sus fuerzas armadas. Entonces, de lo que se sabe ahora mismo por todas las tropas que está fichando el ejército ruso, es que sabemos que están perdiendo una cantidad muy bestia de tropas en Ucrania. Entonces,
Es verdad que tanto Ucrania como Rusia han perdido muchos soldados, muchos de los cuales pues eran más veteranos, más experiencia de guerra. Eso, por ejemplo, a Ucrania le ha pasado en el frente del Donbass. A Rusia le ha pasado un poco lo mismo porque desde el principio del conflicto recordemos que perdieron a muchísimos marines, perdieron a gente de la aerotransportada en su intento de asaltar Kiev. Entonces todos esos soldados ahora los tienen que sustituir, y repito, tanto ucranianos como rusos, con soldados con menos experiencia, soldados que tienen que entrenar o que están entrenando en estos momentos y que, oye, no los puedes sacar a correr y a lanzarse a la ofensiva así porque sí. Entonces estamos en un momento también crítico en ese sentido, porque puede ser que Ucrania tenga a su disposición una cantidad muy grande de efectivos, pero no significa que esos efectivos tengan experiencia en combate y puedan ser capaces de llevar a cabo una ofensiva o una contraofensiva como la que se ha comentado tanto a lo largo de estas últimas semanas. Sabía, Polchevik, sabía que alguien iba a hacer el comentario de cuando he dicho que los ucranianos están defendiendo su democracia, alguien iba a poner entre comillas democracia. Te lo permito. ¿Crees que puede ser que anden justos de suministro los rusos? Ahora llegaremos a eso. Porque dice Friedman, Rusia tiene vastas reservas de armamento, pero ahora tiene que ir más allá en esas existencias después de haber agotado su equipo más moderno. Esto es algo que ya hemos comentado en alguna ocasión previa en el stream, que lo que ocurre con Rusia es que ha gastado gran parte de su munición más avanzada, ¿no? De sus misiles de precisión y de largo alcance, de, pues, un poco lo mismo con los tanques más avanzados, también muchos de ellos los han perdido en los primeros avances. No solo eso, sino que ahora, para reponer todo ese equipo, le está costando más porque en casa no puede llevar a cabo no tiene la capacidad industrial para producir lo que era capaz de hacer hace apenas unos meses, ¿no? ¿Por qué? Pues principalmente las sanciones, ¿no? Tiene sanciones con semiconductores, un montón de acceso a material tecnológico, materias primas, que le impide estar al mismo nivel que antaño. Entonces, la producción de esa munición o de esos equipos, producir tanques, no es tan fácil, no es como si esto fuera un videojuego de estrategia. Entonces, ahí van a tener impedimentos. Ucrania, por su parte, depende de las donaciones internacionales. Conforme nos vayamos a acercar al invierno, en Ucrania están bastante acojonados porque saben que en el invierno en Europa se va a pasar mucho frío y puede que cambien las tornas en lo que refiere a la opinión popular acerca de si se tiene que seguir suministrando con armas y munición a Ucrania o no. Si no hay resultados acerca de las posibles contraofensivas ucranianas, si vemos que esto es solo una guerra de desgaste en la que estamos perdiendo absolutamente todos, y eso, cuando digo todos, hablo de Ucrania, Rusia y Europa con la crisis energética, pues ahí es donde Ucrania se puede enfrentar a un problema de dejar de percibir toda esa munición y todo ese armamento. De momento no hemos llegado a eso. Europa sigue estando, o los aliados de la OTAN siguen estando muy unidos en su transferencia de munición y de armamento a Ucrania, así que para los ucranianos tampoco debería dar demasiado miedo nada, pero claro, todo esto depende de lo que pase en el invierno, que a mí me parece que pueden cambiar, como digo, las tornas de un día para otro. De todas formas, sí que es cierto también que Estados Unidos se ha comprometido ya, porque así lo ha hecho, a enviar armamento y munición a destajo a los ucranianos. De hecho, ayer se aprobó, lo tengo aquí abierto, dadme un segundo, ¿dónde está? Aquí. Porque Biden ha aprobado otros 3.000 millones de ayuda militar a Ucrania. Esto lo anunciaron ayer, que fue el Día de la Independencia en Ucrania. Recordemos que ayer estaban celebrando los ucranianos un Día de la Independencia de la Unión Soviética. Se produjo también un ataque de misiles que acabó con la vida de 25 personas en el este de Ucrania. No está todavía demasiado claro qué es lo que intentaba hacer Rusia con ese ataque, porque Rusia ha dicho que estaba atacando a un destacamento militar, ¿no? Sin embargo, desde Ucrania dicen que el ataque era un ataque indiscriminado contra zonas civiles también, en este caso una estación de tren, y de esas 25 personas, yo no he leído que hayan concretado todavía cuántos eran civiles y cuántos militares, pero lo que sí hablaban era, por ejemplo, que uno de los misiles había llegado a una zona residencial y había dejado bajo los escombros a una madre con sus 2 hijos, uno de los cuales de 12 años ha fallecido. Como digo, no he visto más detalles súper concretos acerca de qué es lo que ha pasado exactamente con esos misiles, pero bueno, eso es uno de los ataques. En lo que respecta al envío este de 3.000 millones de dólares en un paquete de ayuda, es el mayor paquete de ayuda militar que ha aprobado Joe Biden hasta ahora. Todo esto con dinero que ya se apropió, creo que se dice así en español, es dinero que ya aprobó la Cámara de Representantes y el Senado, las cámaras legislativas del Capitolio, y ya aprobaron un montón de dinero para Ucrania. Creo que eran, yo qué sé, era
como quedan 400.000 millones de dólares, una locura, ¿no? Entonces esto es solo parte de eso, pero el asunto es que este paquete concretamente no llegará a Ucrania hasta dentro de meses e incluso años, ¿vale? Son sistemas de radares, sistemas de misiles tierra-aire, son drones, también sistemas de defensa contra drones, pero lo que pasa es que esto es un paquete de industria. ¿Cuál es la diferencia de paquete de industria con respecto a los que se han aprobado anteriormente? Que los anteriores eran paquetes de ayuda militar de las reservas del ejército estadounidense, es decir, se iban a un almacén, cogían un montón de misiles y de lanzamisiles Javelin o un montón de tanques, helicópteros y los llevaban directamente a Ucrania. Por lo tanto, era muy rápido. Coges esto, lo metes en un avión y lo llevas a Ucrania. En este caso es decirle a la industria manufacturera de armas en Estados Unidos que produzca esto, esto y esto. Entonces, ahí es una cuestión de prioridades, de que ya esté aprobado y sea lo primero que se va a hacer dentro de una fábrica concreta y del tiempo que lleve hacer a cada uno de los equipos o del armamento, de la munición que se ha aprobado dentro de ese paquete. Así que 1.000 millones de dólares, ¿tú crees que fue? A ver, vamos a verlo. Congress approves Ukraine package. 40.000 millones se aprobó. O sea, me he pasado yo un poco, ¿no? Había dicho 100.000 millones. 40.000 millones, de los cuales ¿cuánto iba? Tenerle tal... A ver... Es que había como... Aquí, 11.000 millones específicamente para la transferencia de armas y equipo a Ucrania que esté sacado directamente de las reservas de los militares estadounidenses, ¿vale? Es decir, que... A ver... Esto no tiene que ver con este paquete de 3.000 millones, es decir, que todavía quedarían en torno a 10.000 millones, porque de los 11.000 millones yo creo que ahí ya se ha gastado algo, pero todavía quedaría bastante para poder seguir enviando armas de los almacenes de Estados Unidos, ¿no? De los llamados stockpiles. Así que, como digo, esto va un poco diferente. Pero, relacionado con todo esto, Rusia, que es algo que me he dejado, yo decía que los dos titulares importantes de estos días eran lo que había dicho el ministro de Defensa acerca de esta pausa operacional, y lo otro importante que viene un poco a colación es que Putin ha ordenado que el ejército ruso crezca en unos 130.000 efectivos. Es decir que, pues, están buscando formas de reclutar más gente. No están diciendo directamente que sea reclutar gente para enviarlos al frente de Ucrania, pero básicamente es un poco eso, ¿no? Es ampliar el presupuesto y el número de los efectivos del ejército ruso, pues para tener más soldados con los que luchar próximamente. Entonces, Rusia va a tener que entrenar a toda esta gente, es decir, que podemos esperar que hasta dentro de meses o incluso años no estén disponibles algunas de esas tropas, de la misma forma que este armamento que está enviando ahora mismo Estados Unidos no esté disponible hasta dentro de meses o años. Es un poco para el medio o largo plazo. Vale, ¿y qué era lo otro? Bueno, estas son las fotos, por cierto, del ataque a la estación, esa que os decía yo. Que por lo visto hay uno de los ataques, 5 personas se quedaron dentro de un vagón ardiendo y no pudieron escapar. Pero como veis aquí, no es como el ataque aquel de Kramatorsk del pasado abril, creo que era, en el que murieron 50 personas después de un ataque de misiles ruso. Bueno, los rusos dicen que fueron los ucranianos, algo que es completamente absurdo. Pero bueno, el caso es ese, que en este caso no estamos viendo las mismas imágenes dramáticas de aquel momento, y por eso yo no me atrevo a decir 25 civiles por la cara, ¿no? Sí que se ha hablado concretamente de ese niño de 11 años, pero yo no he leído más nada al respecto de ello. Bien, entonces, ¿dónde está lo otro que os quería leer yo? Ah, sí, lo del artículo de Friedman, a ver. Dice, la guerra se libra casi en su totalidad en territorio ucraniano. Con algunas excepciones cerca de la frontera, Ucrania no ha atacado objetivos dentro de Rusia y Washington ha sido disuadido. Y desde Washington les han disuadido activamente de hacerlo. Por lo tanto, Rusia puede atacar la infraestructura vital, así como los hogares civiles dentro de Ucrania, de forma regular. Y esto ha tenido efectos devastadores en la economía ucraniana y en la vida cotidiana. Y Ucrania no puede responder al mismo nivel. Esto es importante porque dentro de lo que puede hacer Ucrania para seguir armando a sus soldados o
reforzar a los efectivos que tienen en el frente, cabe pensar que, oye, es que están en territorio ucraniano. O sea, parte del país, el 20% del país, ya lo han perdido a los rusos. Y el resto está bajo la constante amenaza de los ataques aéreos, los ataques de misiles de Rusia. No solo eso, sino que aparte también tienes una situación económica súper complicada por culpa de que el país esté en plena guerra, de toda la gente que se ha ido. Entonces, la generación de pasta, el motor económico del país no está al máximo nivel, no está, vamos, ni a la mitad del nivel que estaba antaño, entonces es mucho más difícil ponerse al ritmo que le exige una guerra de estas características. Y luego dice, para hacer frente a esta asimetría básica que favorece a Rusia, Ucrania depende de la asistencia externa, que es de lo que hemos hablado antes, y dice, si bien Ucrania puede producir parte de su propio material de guerra, también se ha vuelto cada vez más dependiente de proveedores externos para sus sistemas más eficaces. Rusia tiene pocas fuentes externas, es verdad que le está comprando drones a Irán, pero su producción de defensa está sufriendo como resultado de las sanciones. Entonces, la realidad aquí es que ambos bandos tienen problemas para tener refuerzos, para reponer el equipo o el armamento o la munición que han perdido, y por supuesto están en una situación delicada en lo que refiere a el frente, ¿no? No son capaces de lanzar ofensivas a gran escala porque no tienen la fuerza ni la moral como para llevarlo a cabo. Los ucranianos no pueden atacar en Kherson porque ahora mismo la defensa de los rusos es férrea y les superan a muchos niveles, pues a nivel de equipo, de armamento, de sistemas de artillería. Entonces lanzar una contraofensiva al nivel más clásico que hemos conocido desde el inicio de este conflicto, ¿no? Esa ofensiva que lanzó al principio Rusia, pues Ucrania no puede estar a ese nivel, ¿no? Entonces por eso hemos hablado de contraofensiva, pero lo que se está viendo más es cómo Ucrania está atacando a Rusia donde más duele, que es en las líneas de comunicación o las líneas de refuerzo, de suministro, está atacando a los depósitos de munición, está atacando a las bases aéreas y están siendo muy efectivos. Además, están siendo bastante opacos también a la hora de compartir información acerca de cómo están llevando a cabo esos ataques. Porque los ataques que hemos visto en la península de Crimea, que es a todas luces la conquista más importante que hizo Putin en 2014, ¿no? Porque básicamente el Donbass no lo conquistaron ellos como tal, aunque sí. Pero en Crimea hemos visto esos ataques que no sabemos exactamente cómo se han producido. Desde Ucrania dicen que no es con misiles o sistemas de misiles provistos se dice, por sus aliados occidentales, sino que lo han llevado a cabo ellos mismos. Entonces, ha sido cosa de partisanos que están por ahí danzando en Crimea y están llevando a cabo estos ataques en bases aéreas a las que debería ser bastante difícil acceder. Son saboteadores de las fuerzas especiales de Ucrania que también se han internado en Crimea para poder llevar a cabo estos ataques, o son una capacidad armamentística militar que no conocíamos previamente de Ucrania, con la cual han podido lanzar este tipo de ataque, ¿no? Un ataque aéreo, un ataque de misiles con un misil que no sabíamos que tenía Ucrania. O sea, ¿qué ha pasado exactamente? No lo sabemos. A Ucrania también le interesa que Rusia tenga esas dudas, que no sepan por dónde les vienen los ataques, porque eso también genera más frustración, inquietud, preocupación entre el ejército ruso. Lo cual lo hace más complicado conforme nos acercamos al invierno, porque los rusos no están en casa. Los rusos no están en casa, están en el frente. Y el hecho de que tengan que subsistir, pues, en condiciones de mierda, no solo eso, sino que aparte, con ataques en la retaguardia, con partisanos y con gente ucraniana que está en contra de su presencia, que protestan en contra de ellos, que a veces los asesinan, que les hacen sabotaje de sus vehículos o de su armamento, que ponen veneno en sus bebidas, que eso ha pasado, lo hemos visto. Bueno, creo que lo del veneno específicamente solo se ha hecho con colaboracionistas, ¿no? del ejército ruso, pero en cualquier caso, o sea, ese miedo está germinando dentro del ejército ruso y puede ser más problemático conforme nos acerquemos al invierno. Entonces, como digo, es una situación de desgaste pura y yo creo que la clave está en ver quién desgasta antes al otro. A Rusia, de todas maneras, no es que no le interese un poco esta situación, porque si los ucranianos no pueden lanzar ofensivas y no pueden demostrar que están poniendo a buen uso las armas y las municiones que le están enviando desde sus aliados occidentales, y Rusia tampoco avanza mucho, igual eso también es una justificación para que los aliados digan, bueno, pues ya no necesitáis más armas porque está todo quieto, ¿no? Y tampoco queremos que lancéis una contraofensiva porque estamos viendo que no sois capaces de hacerlo. O sea que es un tema un poco
peliagudo. Pero bueno, me parece que conforme avancen estas semanas, me parece que este mes de agosto y estos meses de agosto y septiembre van a ser clave para que sepamos cuál va a ser la siguiente fase de la guerra, porque es verdad que estamos en este momento de pausa operacional de los rusos, de parecer que es lo que está siendo guerra de desgaste, pero eso no significa que se vaya a prolongar en el tiempo. Quizá es cierto que Ucrania termina lanzando una contraofensiva un poco más al estilo clásico que esperaban algunos expertos hace unas semanas, pero simplemente han intentado pues destruir más destacamentos militares, depósitos de munición de los que han destruido hasta ahora, o bases aéreas, ¿no? Que es algo que va a reducir la capacidad de Rusia de defenderse o incluso de retirarse y de replegarse, porque ahora mismo siguen atacando esos puentes, esas conexiones entre la provincia de Kherson a través del río Dnieper, ¿no? Que han atacado el puente de Antonovsky ayer también, hoy también, un poco para dejarlo no operativo. Luego el dique de Novakakova, que también es un punto de enlace clave para el Dnieper y para los rusos. Entonces, claro, toda la aglomeración de tropas en la provincia de Kherson, en la parte occidental del Dnieper, pues puede estar en una situación complicada si los ucranianos lanzan una contraofensiva que les ponga contra las cuerdas, ¿no? Pero de momento se están defendiendo bastante bien y los ucranianos, pese a hablar de esa contraofensiva, de desplegar a 1 millón de soldados de efectivos a ese frente occidental en Kherson, pues no hemos visto los avances que prometía esa premisa. Así que bueno, es algo que queda en duda y que, como digo, resolveremos en las próximas semanas. Y eso es un poco el resumen de lo que os quería contar hoy. Me dice Joaco que qué opino de la destrucción de monumentos soviéticos en Latvia, en Letonia. Pues no sabría decirte porque no estoy muy puesto. No sabía que estaba pasando en Estonia, no sabía que estaba pasando en Letonia. A mí todo lo que sea conservar monumentos, por malos o buenos que sean, me parece vital. Si los están destruyendo simplemente por su oposición a Rusia o al pasado soviético, bueno, a mí me gustaría que se conservara, pero también si es un sentir de la población, y por lo que dicen las encuestas sí que es un sentir de la población, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Es lo que hay, ¿no? A ver, esto que me comparte Celoran. Ah, mira. Hostias. Ah, bueno, pero esto lo ha compartido la policía, o sea que es una decisión del gobierno literal de deshacerse de este tipo de monumentos, ¿no? Pensaba que era algo más rollo de la ciudadanía, que en una protesta se había encargado. Mola mucho el vídeo, ¿no? ¡Pam! El tiempo para la total descomunización ha llegado. Pues ok. Bueno. No sé, es que tampoco tengo una opinión muy formada al respecto. O sea, es que cada país que decida lo que quiere hacer, ¿no? Y si los ciudadanos están conformes, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Anyway, volveremos mañana. Stream sobre cine. Hay que comentar House of Dragon, que ya he visto el primer episodio y tengo muchas opiniones al respecto. También vamos a comentar algunas novedades del frente de Hollywood, porque hemos visto algunos titulares muy guays en estas últimas semanas. Y también, por supuesto, ver un montón de trailers. Tenemos ahí el trailer de The Last of Us, la serie que adapta el popular videojuego de Naughty Dog para PlayStation. Y luego esa serie que van a hacer. ¿Película o serie era? Serie. De Horizon Zero Dawn, también el videojuego de PlayStation. Así que nada, os espero mañana, 8 de la tarde, hora peninsular española, en mi canal. Gracias a todos por venir por aquí. Mañana más, como dice Celoran. Un besito y muy buenas noches. Adiós.